muy buenas noches. Mi nombre es Viviana López, psicóloga especialista y trainer en desarrollo organizacional. Hoy tengo la fortuna de acompañarlos en este espacio, en esta tercera cápsula empresarial que hemos venido preparando para ustedes y brindarles información muy valiosa para nuestro evento del próximo 3, 4 y 5 de noviembre, Smart Map Decision. Y justamente lo que quisimos, después de una experiencia de poder compartir con varias organizaciones y escuchar lo que estaba pasando con ellas, nos reunimos todo un equipo para empezar a comprender cómo nosotros podemos justamente desde nuestra experiencia y nuestro conocimiento acompañarlos en toda esta aventura, en todo este proceso para tomar decisiones altamente efectivas. Y bueno, hablando de decisiones, se dice que una de las competencias gerenciales más importantes es la toma de decisiones. Y claro, pues los cargos que tienen mayor responsabilidad, los cargos como los directivos, gerentes de las organizaciones, pues tienen una responsabilidad enorme. Y hoy en día, aún más, no solamente para hacer crecer la organización, sino también para mantener la organización, la empresa en el mercado. Entonces, más allá de hablar de una competencia en sí, de una toma de decisiones y cómo hacerlo bien, se requiere de un conocimiento profundo. ¿Y ese conocimiento profundo de quién? Pues aquí es justamente que quiero empezar a hablar de lo que es el liderazgo personal, gerenciándose a sí mismo para poder liderar a los demás, liderar el entorno y tomar esas decisiones altamente efectivas. A lo largo de los años se ha venido hablando de un liderazgo o de varios estilos de liderazgo. Incluso hay muchas teorías de ellas en las cuales se habla de liderazgo autócrata, demócrata. Bueno, hay muchos estilos de liderazgo situacional, transformacional, pero hoy quiero hablarte de un liderazgo que cada vez cobra una mayor importancia por el nivel de conciencia que tiene y es justamente el liderazgo personal. Pero a partir de eso, pues justamente existen algunos métodos para poderse gerenciar a sí mismo y así poder entender realmente qué estás dando, cómo lo estás haciendo y así poder justamente entender y comprender cómo estás llevando ese liderazgo para tomar esas decisiones asertivas que hoy la organización requiere con todos estos cambios que hoy estamos viendo. Los desafíos de gerenciarse a sí mismo pueden parecer muy obvios y elementales. El liderazgo personal es una competencia realmente que requiere de mucha disciplina, voluntad, responsabilidad y valentía. ¿Y por qué valentía? Porque justamente es un momento, es un proceso de mucha confrontación con uno mismo. Y a veces es esa confrontación, pues preferimos parar y de alguna otra manera soportar todo este liderazgo desde la etiqueta que tenemos en nuestro cargo y en la organización. Entonces nos llaman líderes y atendemos pues a ese cargo que hoy tenemos con las respectivas funciones, olvidándonos un poco de quién está detrás de esa etiqueta, de esos cargos que hoy nos han puesto dentro de la jerarquía organizacional y olvidándonos que detrás de cada persona, de cada etiqueta, hay una persona, hay un ser humano que justamente cuando conocemos profundamente quién está allí detrás, pues podemos encontrar muchas posibilidades para que pueda fluir mucho más esta toma de decisiones en todos estos entornos organizacionales. Entonces, de acuerdo con esto, la invitación es que debemos empezar a desarrollarnos a nosotros mismos y situarnos en donde podamos hacer las mejores y mayores contribuciones en la organización. ¿Y de qué requerimos? Pues aquí quiero hacerte o dejarte más bien unas preguntas para que empecemos en un proceso reflexivo y así poder entrar en ese momento de autoconocimiento y posteriormente de autodesarrollo. Que a veces justamente con el día a día, con el acelere, hoy justamente la vida laboral y lo que está pasando actualmente, pues nos lleva a vivir ritmos muy acelerados y a veces poco tiempo tenemos
para hacernos estas pausas y estas reflexiones que son tan valiosas y que justamente nos permiten tener una percepción y una perspectiva muy distinta y mucho más amplia de lo que podemos o podríamos llegar a ser en estas situaciones donde requieren una toma de decisiones asertiva. Entonces, bueno, para arrancar estas preguntas, te voy a dar como unos segundos para que de pronto has tenido la oportunidad de hacértelas. Y si no, pues vamos a tener este espacio, a tomar este espacio como de renovación que a veces nos hace falta y así poder pues entrar como en este estado o este momento de reflexión. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cómo me desempeño? ¿Cómo realmente aprendo yo? ¿Cuáles son mis motivaciones y mis intereses reales? ¿Cómo realmente trabajo mejor? ¿Solo o con personas? Y si trabajo mejor con personas, ¿cuál es el tipo de relación que yo mantengo allí? ¿Cuáles son mis mejores condiciones de trabajo? ¿Cuáles son mis valores? ¿A dónde pertenezco? ¿Y cuál debe ser mi contribución frente a este rol que yo tengo actualmente en la organización? Otros puntos muy importantes para tener en cuenta a la hora de gerenciarse a sí mismo es las relaciones con los demás vistas desde un punto que quiero comentarte más adelante y los hábitos diarios que son supremamente importantes también cuando entramos en estos momentos de pausa, poder justamente tener un cambio de mentalidad y una apertura para que podamos ver con mucha mayor objetividad lo que pasa en la organización. Bueno, entonces respondiendo un poco y hablando de un poquito de cada una de las preguntas que acabo de proponerles es, ¿cuáles son mis fortalezas? Aquí hay un tip que quiero darles. Una persona solo puede mejorar su desempeño con base a sus fortalezas y no en sus debilidades. Es supremamente importante que si bien en algunos momentos la organización nos ha hecho ciertas evaluaciones o valoraciones justamente para mirar el desempeño nuestro, pues es también muy valioso poner sobre la mesa y ponerle mucha mayor atención, mucho mayor enfoque en las fortalezas, porque justamente las debilidades, pues aquí están y es para potenciar el desarrollo de cada una de las personas, colaboradores que hacen parte de la organización, pues justamente centrarnos en cómo podemos desarrollar nuevas habilidades y conocimientos para aprovechar mejor esas fortalezas. La clave del autodesarrollo y el autoconocimiento está en algo que a los líderes o incluso realmente al ser humano no le agrada mucho, que es la retroalimentación. Pero que con ella, cuando entramos en momentos de conciencia, realmente tiene un valor muy importante a la hora justamente de gerenciarse a sí mismo. Quiero que hagamos un ejercicio y es el siguiente. Siempre que tengas que tomar una decisión o emprender una nueva acción, escríbetela a ti mismo. Ten a mano un cuaderno y escríbete esa decisión y piensa qué ocurriría para que tú mismo empieces a montar primero tus expectativas y luego puedas ver cuáles fueron los resultados. Y eso te va a permitir empezar a retroalimentarte a ti mismo, ver al final qué estuvo bien y qué volverías a hacer o qué podrías mejorar y definitivamente qué es lo que no dejarías atrás y no volverías a repetir. Es importante situarse en un lugar donde las fortalezas puedan producir resultados, trabajar en mejorar las fortalezas. Y aquí hay algo que es importante, que a todos los líderes en algún momento nos pasa, es que a veces puede llegar a haber arrogancia intelectual, donde creemos que justamente por la posición que ocupamos dentro de la organización,
porque justamente también cumplimos con las competencias técnicas requeridas, pues a veces olvidamos que hay otras competencias importantes desde la parte humana que pueden llegar a ser justamente más relevantes en algún momento, incluso para la organización y sobre todo a la hora de tomar decisiones. Entonces, es supremamente importante que tengamos la humildad de reconocer que no sabemos hacer todo y no conocemos de todo, sino que justamente tenemos en la organización un gran equipo de personas, un gran talento dentro de la organización que justamente pueda llegar a nosotros a brindarnos ese conocimiento y esa experiencia que justamente a veces nosotros desconocemos y que a veces también cuando tenemos la oportunidad de reunirnos con las cabezas, los líderes de las áreas, pues a veces tampoco al poder entrar en comunicación o interactuar justamente con la persona, posiblemente a veces llega a ser un operario, que él, ¿quién más que él puede llegar a ofrecerte desde su trabajo del día a día la mejor visual de lo que puede estar ocurriendo allí e incluso ofrecerte alternativas que desde lo que él ha visto en el proceso pueda llegar a ser muy valioso a la hora de tomar decisiones? Entonces, aquí es importante abrirnos y tener mucha humildad y justamente quitarnos un momento esa etiqueta que tenemos dentro de la organización e ir más allá, trascender esa etiqueta. Es importante desarrollar todo lo que necesitamos nuevamente para aprovechar todas estas fortalezas. Y al final, nuevamente, como les había mencionado, tengamos esa posibilidad de comparar esas expectativas con los resultados y a ver, y ahí poder ver muy claramente qué hemos aprendido. Segunda pregunta, ¿cómo me desempeño? ¿Cómo lo hago? ¿Mi método si es el más apropiado? ¿Se consiguen resultados de la mejor forma cuando yo hago, se consiguen los mejores resultados de la forma como yo establezco las pautas? Entonces, justamente es también un momento de abrirnos a la retroalimentación y saber y permitirnos escuchar si realmente como lo estamos haciendo es la forma ideal para poder conseguir estos resultados. Tercera pregunta, ¿cómo aprendo? Mira, hay muchísimos líderes dentro de las organizaciones y no solamente los líderes, sino incluso todo el talento en la organización, como todos los seres humanos, tenemos formas muy distintas de aprender. Hay unas personas que se les facilita aprender hablando, otras escribiendo, otras leyendo, otras escuchando y haciendo. Hay muchas personas que aprenden también solamente desde la experiencia, en el hacer. Y no hay una sola forma correcta de aprender. Hay muchas formas distintas y todas son igual de válidas. Pero a veces caemos en el error de no darnos cuenta que también la otra persona pudo haber, desde su forma de aprender, nos puede también dar información muy valiosa que a veces nosotros no estemos viendo allí. Por ejemplo, Beethoven, que se encontraron un montón de libros con las notas que él escribía y a la hora de componer, él simplemente, en ese momento él escribía todas esas notas, pero cuando ya componía, cuando entraba ese momento de esta fluidez para componer, él no las utilizaba, porque su forma de aprender simplemente era escribiéndolas, dejándolas allí, no volverlas a ojear, pero simplemente en su momento, cuando necesitaba capturar esa información para aprender, quedaba allí. Entonces, todos tenemos formas de aprender distintas y a veces no entendemos dentro de las organizaciones con las dinámicas de cada persona y a veces nos cuesta y entramos en choque y justamente se nos cierra mucho más ese panorama para poder atender esas soluciones a los problemas y poder tomar decisiones desde como mejor corresponde. Otra de las preguntas que te había mencionado es, ¿trabajo mejor en solitario o mejor con las personas? Hay que tener también la capacidad de reconocer y la humildad de reconocer en dónde estás mejor, dónde te sitúas mejor. Hay personas que tienen una habilidad y una capacidad enorme
para ser mentores, para ser maestros, y hay otras personas que finalmente, pues, de alguna manera, no tienen desarrollada esta parte para tomar decisiones y a veces necesitan de un consejero para que los impulsen a tomar estas decisiones. No sé si ustedes de pronto en su organización o ustedes mismos pueden hacerse esta observación. Es que a veces cuando estamos en estas posiciones de altos mandos que tenemos que tomar decisiones, realmente requerimos de un consejero y generalmente ese consejero es la persona en la que más confiamos. Necesitamos de esta persona para que justamente nos ayude a ver mejor las situaciones, a comprender cómo esa voz que a veces justamente al no permitirnos, en no poder parar en medio de todo este acelere, pues requerimos de una persona que esté allí siendo nuestra consejera para tomar las mejores decisiones. Muy bien, ¿en qué ambiente? Otra pregunta es, ¿en qué ambiente me desenvuelvo mejor? Hay personas que les encantan los retos y los desafíos y hay otras personas que se desenvuelven muchísimo mejor en entornos seguros y confiables. Y esto también es muy válido. Y en toda organización ustedes van a tener la oportunidad de encontrar todo este tipo de personas. Hay una prueba que utilizamos frecuentemente que es el DISC y nos ayuda a veces desde el hacer, nos permite o nos ayuda a ver justamente las personas desde donde se desenvuelven mejor. Y eso también es supremamente valioso a la hora de entender dónde pueden ubicarse mejor las personas y ser muy conscientes dónde pueden desenvolverse mejor, dónde pueden aportar más. Y esto es una pregunta que uno a veces, justamente por el cargo que tiene y por asumir estas responsabilidades tan altas que se tienen, a veces tampoco nos detenemos a preguntar y ser muy honestos con nosotros mismos y decir, bueno, a mí realmente me gusta trabajar bajo presión, bajo estas exigencias y estos retos fuertes, o de pronto me gusta sentirme en un ambiente más tranquilo, más seguro y mantenerme desde otra posición. Y eso no significa que cuando uno esté allí pueda de alguna manera aportar de manera muy valiosa también a la organización. Pero es muy importante ver cómo cada uno puede desenvolverse mejor, cómo puede aportar desde allí. Aquí hay una pregunta también que les hice que es muy valiosa. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuál es mi propósito? Para cualquier persona, trabajar en una organización cuyo sistema de valores es inaceptable o incomprensible, lo llevará muy diferentes a los propios, realmente puede llevarlo a uno a la frustración y al mal desempeño. Hay varios ejemplos, yo aquí les traigo uno que leí en algún momento en la revista de Harvard Business Management, donde hablaban de las iglesias, un crecimiento de las iglesias en Estados Unidos, hablaban de una iglesia en particular donde para ellos el medidor de éxito dentro de los resultados que ellos estaban esperando era traer al mayor número de seguidores. Entonces, para ellos era cuando tenían la oportunidad de congregar en la iglesia y veían a una gran cantidad de personas, eso para ellos era el indicador más valioso. Sin embargo, también se hizo una comparación con otra iglesia donde para ellos realmente no, el indicador, el objetivo, el resultado no estaba medido en términos de las personas que llegaran a la iglesia, sino que lo que querían era que realmente hubieran desarrollo espiritual en cada una de estas personas y que allí se mantuvieran. Entonces, pues, a pesar de que el crecimiento de la iglesia, la segunda, era más pausada, más lenta, había un mantenimiento de las personas que estaban allí, porque para ellos era más importante el crecimiento espiritual y las otras personas, posiblemente de la primera iglesia, pues simplemente de pronto no podían mantenerse allí porque llegaban simplemente por curiosidad, porque les habían contado algo que de pronto diferenciaba a la iglesia, pero también podían llegar a retirarse con el tiempo. Entonces no mantenían
una estabilidad y el indicador podía llegarse a mover más que el de la segunda iglesia, donde podía llegar a mantener su número de feligreses ahí en la iglesia. Otra parte que es, ya tiene, por ejemplo, que ver con el área de gestión humana, de hace mucho tiempo que conocía, era una organización donde había una directora de gestión humana y en su momento hubo una fusión de organizaciones. Una empresa compró la empresa donde esta directora de gestión humana trabajaba, y uno de los valores y principios para ella muy claros era que cuando se hacían procesos de desarrollo dentro de la organización, para ella era muy importante primero tener en cuenta el talento interno. Pero para la empresa que había comprado todo el grupo, pues ellos tenían una forma de ver distinta este desarrollo del talento dentro de la organización, y para ellos simplemente lo más importante era traer, como ellos lo llamaban, sangre nueva, nuevas personas, nuevas cabezas, mentes distintas que estuvieran allí. Y entonces, pues justamente con el pasar del tiempo, ella, dentro de lo que quería hacer, dentro de todo lo que era su plan de desarrollo organizacional, y cada vez que sí habrían vacantes y donde ella realmente creía que había una persona que podía llegar a ocupar el cargo, pues definitivamente lo que pasaba cuando ya tendría que presentarlo, había de alguna otra manera un choque, porque para estas personas realmente era más valioso traer las personas o el talento de afuera. Lo que terminó pasando es que la directora de gestión humana de esta organización terminó renunciando porque los valores de ella, su forma, sus principios de hacer las cosas, chocaban con esta nueva filosofía de la empresa que había comprado y que habían logrado pues hacer la fusión. Entonces, cuando hablamos de propósito y de valores, es también muy importante que vuelvo nuevamente a mencionar la honestidad y la humildad de mirar hacia adentro y podernos decir con apertura si los valores que yo tengo, mis valores propios, realmente vibran con los de la organización, porque cuando eso pasa, realmente tú puedes llegar a dar una contribución y un aporte mucho mayor, y te sientes en realidad fluyendo con esos propósitos, propósitos y valores organizacionales. Y todos lo tenemos, tanto las personas como las organizaciones tienen sus propios valores, y es simplemente y muy importante reconocerlos a la hora de saber cuando estamos allí, si realmente hay una conexión con esa filosofía de la empresa. Muy bien. ¿A dónde pertenezco? Entonces, cuando digo a dónde pertenezco, también hay personas que son muy exitosas trabajando en organizaciones grandes, y cuando de pronto las llaman a un desafío, a una empresa, a una organización más pequeña, pues algo pasa y termina de alguna otra manera el desempeño no siendo el mismo o mejor que lo que estaba pasando en la organización anterior. Ahora, puede pasar exactamente lo mismo en una organización pequeña donde una persona fluye de una mejor forma, pues cuando llega a una organización más grande y puede irse con las mejores referencias, puede llegar a mostrarse una persona con un muy buen desempeño y unas competencias bien importantes, y las cumple para poder desarrollarse y ejercer ese cargo. Pero cuando pasa a esta organización más grande, pues resulta que también el desempeño que tenía en la organización más pequeña tampoco es el mejor. Entonces es importante que nos pongamos de alguna otra manera, nos pongamos en un espejo y podamos ver realmente a dónde pertenecemos, dónde nos sentimos mejor y dónde realmente desde donde estemos podemos dar lo mejor para sí mismos y asimismo para la organización. Miren, los líderes exitosos realmente se conocen muy bien sus fortalezas, su método de trabajo y sus valores. La otra pregunta que es muy valiosa
a la hora de gerenciarse a sí mismo para poder liderar y tomar decisiones altamente efectivas es cuál debe ser mi contribución. ¿Cómo puedo dar mayor contribución al trabajo que hoy estoy realizando y además traiga resultados importantes? Entonces, cuando nos paramos desde allí, es como entrar también en ese plano de conocernos, de saber qué tenemos y a partir de lo que tenemos, qué podemos dar y cómo eso puede llegar a ser muy relevante a la hora de que la organización pueda, cuando entramos como en estas situaciones específicas que llegan momentos y eventos que no nos esperábamos, pues realmente como desde nuestro conocimiento, desde nuestro autoconocimiento y nuestra propia autovaloración podamos saber realmente cómo podemos contribuir allí. Bueno, el otro punto supremamente importante en el liderazgo para poder tomar estas decisiones altamente efectivas y es el tema de las relaciones. Y hay que hacerse responsable de las relaciones. Es importante, yo siempre he dicho que cuando acompañamos a las organizaciones, eh, realmente tanto el líder como el equipo asuman la responsabilidad de conocerse, de conocer cuáles son las fortalezas tanto del líder como del equipo. El equipo sepa la manera, la metodología de trabajar del líder y el líder conozca las fortalezas y la metodología de trabajo de su equipo. De tal forma que haya una dinámica que fluya y permita justamente al líder en su momento tomar las decisiones porque ya entiende la forma de operar de su equipo de trabajo. Entonces, lo que pasa en algunas organizaciones, y lo vemos aún con mucha frecuencia, es que no todos saben lo que hace las otras áreas, cómo lo hacen. Entonces, al no comprender muy bien cómo es esto, cómo se presenta toda esta dinámica organizacional, empiezan a haber choques importantes entre las áreas, llegando de manera importante cuando se toman decisiones y a la hora de solucionar problemas, pues efectivamente se empieza a ver desde allí porque no conocemos, no nos tomamos el tiempo de saber qué hace el otro, qué hace nuestro compañero, qué hace la otra área con la que además tengo que interactuar para que hayan resultados. Es decir, nosotros a veces nos quedamos desde la posición en la que estamos con las personas que interactuamos de manera más cercana, incluso con nuestro mismo equipo de trabajo, pero a veces no nos tomamos ese trabajo, esa responsabilidad de ir más allá y conocer lo que hacen los demás para poder llegar a tener un panorama mucho más claro, mucho más objetivo para tomar las decisiones que puedan llegar a corresponder tomar en algún momento. Y finalmente, el tema de los hábitos saludables. Entonces, los hábitos saludables a la hora de gerenciarse a sí mismo. Empezar el día conectándose consigo mismo. Esto es algo que cuando acompañamos y cuando particularmente yo he acompañado los procesos de training de desarrollo organizacional, personal organizacional, pues para que la persona, en este caso el líder, entienda, tome un momento de conexión consigo mismo y se tome esos momentos de silencio, de reflexión, que lo pueden llegar en algún momento incluso a dar luces muy claras de lo que pueda llegar a ser en cierto momento. Es muy importante, muy importante y algo que también tiene mucho que ver con la relación, es que los líderes hoy dentro de las competencias importantísimas que deben llegar a desarrollar es que sean escuchas agresivos, que más allá de hablar desde lo que es su posición y tener el conocimiento, se tomen ese momento de escuchar y recibir toda esta información que, como les comenté anteriormente, puedan llegar a veces a no tener de manera completa y ese de pronto pueda llegar a ser en algún momento la ficha clave del rompecabezas para poder armar todo eso y tomar la decisión más asertiva. Entonces, tomar estas partes en todos estos espacios también
de gestión emocional. La escritura en los líderes también está supremamente demostrado que cuando la persona descarga su mente y empieza a escribir todo lo que pasa allí, como les dije en el primer ejercicio, que es poner cuál es esa, cuando tienen que tomar decisiones o alguna acción importante, plásmela ahí en algún diario que lleven, en algún cuaderno, y simplemente desahoguen allí y empiecen a ver. Y cuando uno pone en el papel, empieza a ver las ideas mucho más claras y empieza como a revelarse cosas que uno de pronto, teniendo tan congestionada la cabeza, la mente, pues no le es fácil ver. Lo mismo, hay personas, y es recomendable, siempre he dicho que cada persona viva su propia experiencia, ¿sí? Que no todo está dicho, no porque lo haya dicho el gurú, no, es importante que todo lo puedan verificar, pero a partir de su propia experiencia. Entonces, por ejemplo, el ejercicio también es importante poder llegar a desahogar en algún momento y coger como ritmo. Hay muchas personas, muchas organizaciones que tienen como hábito poder llegar a hacer media hora antes de una junta, hacer ejercicio para preparar su mente y tenerla a lista y en alerta para todo lo que pueda presentarse allí en esa junta importante. Lo mismo ahora también hay organizaciones que después de algunas reuniones que han sido muy, digamos, muy pesadas, puedan de alguna otra manera tener ese momento de desconexión, de respirar profundamente. Cada vez están empezando a adquirir mayores rutinas que le permitan a la organización pensar más en el colaborador, en la persona, en el ser que está allí, justamente cumpliendo con esa misión, ese propósito que tiene la organización. Entonces, bueno, esto que hoy quería compartirles, de gerenciarse a sí mismo y tener mucha claridad. Para esto es lo que soy bueno. Decir con claridad, en esto soy bueno y en esto ténganme en cuenta porque estas son mis fortalezas y de allí me puedo potenciar muchísimo más. Así es como yo trabajo, esta es mi forma de trabajar. Y si podemos de alguna otra manera ver unas formas que puedan llegar a alimentar esta dinámica de mi trabajo y pueda llegar a dar resultados, pues muchísimo mejor, porque esto finalmente se trata de un complemento. ¿Y cómo nos podemos complementar entre todos mientras yo tenga la humildad, la apertura mental de saber que yo no soy la única persona que tiene la verdad, los conocimientos, sino que el equipo también, y el equipo inclusive, como les mencioné anteriormente, desde la persona, desde el operario, que pueda llegar a estar haciendo ahí una labor muy importante y que a veces simplemente no conversamos con ella cuando él tiene toda ese conocimiento y esa experiencia ahí. Estos son mis valores y ser muy claro y muy honesto. Y si no concuerdo con los valores de la organización y eso, como les mencioné, puede llegar a traer frustraciones importantes y al final pues terminar agotado o renunciando. Entonces pues también ser muy sinceros y decir, bueno, yo vibro con este propósito organizacional y con estos valores. Y también conocer cuál es el mayor aporte, cuál es la mayor contribución que yo puedo darle a los demás y los resultados que yo sé que puedo entregar la organización. Entonces, en esto que hoy quise compartir con ustedes, es muy importante que en realidad todos estos principios de liderazgo son de hace mucho tiempo, no son nuevos, simplemente como la dinámica organizacional siempre es cambiante y nos vamos a algunas tendencias que se van notando en ese momento, pues simplemente a veces no nos olvidamos como de lo más, nos vamos olvidando de lo más simple, de lo más básico, que parece muy obvio, pero que a veces justamente en el fluir y en este mundo acelerado en el que estamos, que a veces parece un pecado parar, pues yo te invito a que justamente, los invito a que puedan tener esos momentos de mirar hacia adentro,
donde ya muchos estudios han mostrado que la mejor forma de liderar es primero desarrollando, autoconociéndose y desarrollándose uno mismo para poder liderar a los demás y así claramente liderar ese entorno y tomar las mejores decisiones. Esto hace parte de todo este conocimiento y experiencia para ustedes, para que vayan preparándose para este gran evento que vamos a tener el 3, 4 y 5 de noviembre, Smart Map Decision, y donde vamos a entregarles herramientas, técnicas, conocimiento e información muy valiosos para que ustedes realmente puedan aprovecharla y empiecen a fluir y a tener una dinámica organizacional que les permita en estos tiempos de desafío, que yo siempre he dicho que todos los tiempos, la organización siempre hay tiempos de desafío, pero bueno, hoy estamos inmersos en unos retos bien interesantes y que hoy simplemente nos apropiemos, nos empoderemos y también tengamos esa apertura para hacer las cosas de una forma muy distinta. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio y espero verlos 3, 4 y 5 de noviembre. Muchísimas gracias.